Hace algunos años en nuestro país ocurrió algo en Venezuela muy desafortunado que se denominó como mega apagón. Yo todavía no tengo claridad de cuál fue la causa de este apagón en toda Venezuela, pero lo cierto es que al final todos vivimos durante 3 días en la oscuridad, en medio de las tinieblas. Estábamos sin luz. Y eso me puso a pensar a mí en la gran cantidad de personas que en la actualidad están viviendo en tinieblas, están viviendo en la oscuridad, desesperados por ver la luz, y la bendita luz no llega. Están tristes, despechados, angustiados, viviendo un duelo profundo por la muerte de un ser querido, y la bendita luz no llega. Está sumergido, está sumergida en una profunda oscuridad. Y así pasan las semanas, los meses, inclusive pueden pasar años, y esas personas continúan viviendo en la más absoluta de las oscuridades. El megapagón duró 3 días, pero muchas personas ya llevan años viviendo en medio de la oscuridad y en medio de todas esas tinieblas. Y qué triste y qué duro además puede ser esa situación por la cual nosotros pasamos como seres humanos, saber que estamos sumergidos en la oscuridad cuando realmente lo que queremos es ver la luz. Lo que más preocupa es que mientras más duran sumergidos en la oscuridad, mientras el ser humano dura más tiempo sumergido en la oscuridad, más tiempo en las penumbras, más tiempo en las tinieblas, más posibilidades hay de que mueran sueños, de que mueran ilusiones, de que mueran esperanza. De la misma manera en que muchísimas personas murieron en medio de la oscuridad en los quirófanos de muchos hospitales dentro de nuestro país, porque para aquel momento no se estaba preparado, no se tenían plantas eléctricas para poder solucionar esas situaciones que, repito, por no estar acostumbrados, tampoco se veían venir. Hay personas, por ejemplo, que sueñan con vivir o con tener una nación mucho más próspera, y ese sueño se les está muriendo mientras están sumergidos en la oscuridad. Tienen la esperanza de construir una mejor relación de pareja, que les vaya mejor con su pareja, con su esposo, con su novia, con la persona que tienen a su alrededor, y esa esperanza se queda sumergida en medio de las penumbras, desesperados por alguna suerte de planta eléctrica que les dé un poquitico de luz, pero continúan viviendo en medio de la oscuridad. Y pasar demasiado tiempo en la oscuridad hace que nuestros corazones de alguna manera se endurezcan. Permítame decirlo de esta manera: toda persona difícil es alguien que ha pasado demasiado tiempo en la oscuridad, o dicho de otra manera, toda persona difícil es una persona que ha tenido un pasado difícil, que ha pasado por situaciones difíciles en la vida, y eso ha hecho que su corazón se endurezca. Un ser humano, un hombre, una mujer que ha pasado momentos difíciles en su vida es una persona que ha tenido experiencias en la vida en la oscuridad, que ha pasado demasiado tiempo en su vida sin la luz. Y eso hizo que se volviera una persona muchísimo más dura. Eso hizo que se volviera una persona muchísimo más incrédula. Ya no cree en nadie, ya no confía en nadie, ya no espera nada de nadie. Si usted y yo, por ejemplo, tuviésemos la oportunidad de sentarnos, de compartir un rato y ser honestos, ser amigos, así como puede estar usted con su mejor amiga, con su comadre, con su compadre, con un buen amigo tomándose un café, comiéndose una arepa, una hamburguesa, y a lo mejor cualquiera de los dos, usted o yo, podríamos sincerarnos, ser honestos y decir algo más o menos como: mira, es verdad, es cierto, yo tengo verdaderamente el corazón duro. Pero no creas que tengo el corazón duro porque soy una persona mala, no señor. Es que he pasado por tantas cosas en la vida, he pasado por tantas situaciones en la vida, que eso ya me endureció el corazón. He recibido tantos maltratos, tantos insultos, tantos engaños, he sido tantas veces despreciado, que eso hizo que mi corazón se endureciera. Y quizá
También alguno de los dos en medio de la conversación pudiéramos decir, mira, a mí la vida me golpeó tan duro, pero tan duro, el día en el que se murió mi mamá, o el día en el que se murió mi hijo, o el día en el que se murió mi papá, me golpeó tan duro ese día que ahora, si te soy honesto, o si te soy honesta, me pudiera decir alguna, ya verdaderamente me da igual si alguien está pasando hambre, si hay gente que se está muriendo o no tengo dinero para algo. Me da igual, pudiera decir alguna persona porque ha pasado demasiado tiempo en la oscuridad. Y decir, a mí lo único que me importa, lo único que verdaderamente me duele es que mi mamá falleció, que mi hijo falleció, que mi papá falleció, que no está conmigo. Y esa experiencia, eso que me ocurrió, endureció mi corazón. Y el ser humano, sabrá usted, termina viviendo en la más absoluta de las oscuridades, en la más absoluta de las tinieblas y con el corazón duro además, duro como una piedra. Vive sumergido en el pasado y con un corazón endurecido. Vive sumergido en la oscuridad de su dolor y con el corazón duro. Vive sumergido en la oscuridad del sufrimiento y con el corazón duro como una piedra. No se conmueve con nada, no siente compasión por nadie. Esa es la experiencia de muchas personas que están viviendo con el corazón duro, con el corazón endurecido por las experiencias difíciles de la vida cuando son sumergidos en la oscuridad. La Biblia dice que en el principio la tierra no tenía ninguna forma. Y cuenta la palabra de Dios en el libro del Génesis que todo era un mar profundo cubierto de oscuridad. Al principio solamente había dificultades. En el comienzo solamente había crisis económica, oscuridad, tinieblas, caos. El mismo desorden en el cual nosotros podemos sentir que se encuentra nuestra vida. El mismo caos en el cual sentimos que se encuentra nuestra vida. Pero atención con esto, porque en medio de esa oscuridad en el principio que narra el libro del Génesis, en medio de esas tinieblas, en medio de ese caos, cuenta la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. El Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Amigo, amiga, yo sé que usted puede estar pasando por un momento duro. Yo sé que usted puede estar pasando por un momento de dificultad enorme, que está pasando por un momento de dolor profundo que hace que todo sea oscuro, que hace que solamente pueda haber tinieblas alrededor. Pero en medio de ese caos, en medio de la oscuridad en la que tú sientes que se encuentra tu vida, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se mueve en las aguas de tu corazón. En medio de esa situación tan dura, en medio de esa oscuridad, el Espíritu Santo viene para dar luz, porque lo primero que hizo Dios, lo primero que creó Dios, cuando el Espíritu Santo revoloteaba, se movía en medio de la oscuridad, es crear. Transformó la oscuridad en luz. Hágase la luz. Donde hay luz, la oscuridad desaparece. Donde hay luz, la oscuridad se aparta. La oscuridad en la cual tú sientes que se encuentra tu vida, solamente el Espíritu Santo puede iluminarla. El Espíritu Santo puede iluminar momentos de dolor y transformarlos en momentos de consuelo en tu vida. El Espíritu Santo puede iluminar momentos de tristeza y los transforma en alegría. El Espíritu Santo puede iluminar momentos de desesperanza, de desesperación y transformarlos en esperanza. Y cuenta la palabra de Dios que la esperanza, amigo, amiga, hermano, hermana, la esperanza no defrauda. El Espíritu Santo puede iluminar tu poca fe y transformar tu vida. Transforma esa poca fe en grandes milagros en tu vida. Antes eras una mujer enferma, pero ahora puedes ser una mujer sana por la intervención del Espíritu Santo en tu vida. Antes tenías grandes problemas, terribles problemas de pareja, y ahora puedes ser una persona con una relación de pareja feliz, con un matrimonio feliz, porque el Espíritu Santo se comenzó a mover en medio del caos en el cual se encuentra tu vida. Antes era una persona amargada en medio de la crisis económica en la cual nosotros estamos viviendo.
Y ahora puedes ser una persona absolutamente feliz porque el Espíritu Santo comenzó a moverse en medio de la oscuridad, porque tienes la convicción de que el Espíritu Santo se mueve en medio del caos, en medio de las tinieblas y viene a iluminar con su luz. Por el Espíritu Santo se comienzan a crear nuevas cosas en nuestras vidas por amor. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 293 dice que Dios no tiene otra razón para crear más que su amor y su bondad. Dios no tiene otra razón para crear más que su amor y su bondad. Él crea cosas hermosas y te hace gozar de felicidad por amor. Porque papá te ama, porque Dios te ama. Por eso Él permite esas cosas maravillosas que puedan ocurrir en tu vida. Y además Dios es capaz de crear cosas absolutamente de la nada. El mismo Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 298 va a decir: puesto que Dios, mire qué sabia es nuestra Iglesia cuando dice, puesto que Dios puede crear de la nada, puede por el Espíritu Santo dar la vida del alma a los pecadores, creando en ellos un corazón puro, y la vida del cuerpo a los difuntos mediante la resurrección. Él da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean. Y puesto que por su palabra pudo hacer resplandecer la luz en las tinieblas, puede también dar la luz de la fe a los que lo ignoran. No había absolutamente nada de luz en el principio, pero Dios dijo en medio de esa nada, en medio de ese caos, en medio de esa oscuridad, Él dijo, hágase la luz. Y hubo luz. Ese es el poder creador del Espíritu Santo en tu vida, donde tú sientes que ya no tienes alegría, que ya no hay alegría. En la nada de la alegría que tú sientes, Dios puede crear felicidad. En la nada de esperanza que tú sientes, se sembrará una gran esperanza, se creará una gran esperanza en tu vida para poder sobrellevar todas estas situaciones que son tan fuertes y que nosotros estamos viviendo, que nosotros estamos pasando como seres humanos, porque verdaderamente lo que nosotros estamos viviendo es una situación muy ruda, muy fuerte. El corazón endurecido del ser humano por las experiencias dolorosas de la vida solamente puede ser cambiado por Dios, solamente puede ser transformado por la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos una renovación interior que solamente puede ser dada por el Espíritu de Dios que se movía en el principio. Desde afuera, nosotros los seres humanos no podemos ser transformados. Un cura, un sacerdote, un pastor, un predicador, una monja, un coach, no te pueden convertir por muy bonito que hable, por muy interesante que sea lo que está diciendo. Quien puede transformar el corazón endurecido del ser humano es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede comenzar a transformar poco a poco tu vida. Él es la fuerza que habita dentro del ser humano, la fuerza que habita dentro de ti y que te transforma radicalmente, absolutamente. La salvación de Dios no consiste solamente en que Dios venga y perdone nuestros pecados, que es así. Pero también consiste en la transformación de nuestro corazón de piedra. Es un corazón que siente, que padezca, un corazón como el de Jesús, un corazón empático, un corazón sensible, un corazón que se recupera de la adversidad. Y es un corazón también que siente el dolor de los demás. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. La mayoría de nosotros, indudablemente, señor, señora, amigo, amiga, la mayoría de nosotros hemos tenido pasados oscuros, situaciones oscuras, como aquel principio en el que se creó el mundo. Algunos públicos,
otros privados, pero la mayoría hemos hecho cosas que a lo mejor en algún momento, o que hemos hecho cosas en algún momento de nuestra vida que creo que no nos hacen sentir orgullosos para nada. No nos hace vanagloriarnos, al contrario, creo que podemos sentir un poco de pena, pudiéramos sentir un poco de vergüenza por eso que hicimos en algún momento con nuestras vidas y en nuestras vidas. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de ese momento oscuro, nosotros podemos experimentar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida que transforma, que cambia. Sobre todo si estamos unidos a Cristo, sobre todo si reconocemos a Jesús como Señor, como nuestro Salvador personal. Por eso San Pablo le va a escribir a los Corintios: por lo tanto, el que esté unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. ¿Y quién las transformó en algo nuevo, amigo, amiga? ¿Quién las transformó? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que te puede transformar por completo la vida. El Espíritu Santo es aquel que puede transformar por completo y desde adentro a tu familia, a tu relación, lo que está ocurriendo con las personas que se encuentran cerca de ti. Lo transforma desde dentro. El numeral 130 de la exhortación apostólica Christus Vivit dice: en estas tres verdades, y hace un resumen de lo que escribió previamente el Papa Francisco, dice: en estas tres verdades, Dios te ama, Cristo es tu Salvador, Él vive, lo que nosotros hemos estado conversando a lo largo de todos estos encuentros. Dice la exhortación apostólica: en estas tres verdades aparece el Padre Dios y aparece Jesús. Y mire qué hermoso lo que dice el texto: donde están el Padre y Jesucristo, también está el Espíritu Santo. Por eso nosotros no comenzamos la Eucaristía solamente en el nombre del Padre. Por eso nosotros no comenzamos la misa solamente en el nombre del Hijo, sino que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque donde está el Padre y donde está el Hijo, también está presente el Espíritu Santo. Y dice el texto de este documento de nuestra iglesia que es Él quien está detrás. Es Él quien prepara y abre los corazones para que reciban ese anuncio. Es Él quien mantiene viva esa experiencia de salvación. Es Él, el Espíritu Santo, quien te va a ayudar a crecer en esa alegría si lo dejas actuar. Porque el Espíritu Santo llena el corazón de Cristo resucitado y desde allí, dice el Papa Francisco, desde allí se derrama en tu vida como un manantial. Y cuando lo recibes, el Espíritu Santo te hace entrar cada vez más en el corazón de Cristo para que te llene siempre más de su amor, de su luz y de su fuerza. Es el Espíritu Santo el que es capaz de llenarte muchísimo más del amor del Padre, de la luz, de la fuerza que tanto necesitas para poder afrontar el día a día en la vida, que no es fácil, que no es sencillo, pero a través del Espíritu Santo lo podemos lograr porque está dentro desde allí y desde dentro nos impulsa para poder seguir adelante en nuestro día a día. Nosotros no hemos recibido un espíritu de temor, nosotros hemos recibido un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio para que podamos vencer las dificultades que se van presentando en la vida y para que le podamos gritar al mundo entero que el único que tiene poder para sacarnos de toda esta situación que estamos viviendo es el Padre, por medio del Hijo y por el Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Pero Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que se movía en medio de las aguas o sobre las aguas en medio de aquella oscuridad, es el que también se va a mover en medio del caos que existe en nuestra vida para transformarla, para llenarla más de su amor, de su luz y de su fuerza, dice nuestra iglesia.
Él es el que nos hace vivir la vida en abundancia que nos prometió Jesús. Es Él que nos hace vivir la alegría en medio de la adversidad. Es Él quien trae paz en medio de la tormenta. Es Él el que nos impulsa a decir desde lo más profundo de nuestro corazón que Jesús es Señor, porque nadie, amigo, amiga, nadie puede decir que Jesús es Señor si no es por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que transforma tu corazón endurecido por las malas experiencias de la vida en un corazón sensible, en un corazón que padece, en un corazón que siente, un corazón como el Sagrado Corazón de Jesús.